Para continuar el uso de la herramienta DFD, como ejemplo vamos a hacer un ejercicio que nos permita explicar y utilizar el objeto decisión. El objeto decisión es aquel que nos permite dar una solución a un problema cuando se tiene que tomar una decisión, que puede ser verdadera o falsa. Vamos a conocer el enunciado del ejercicio que vamos a realizar. En esta parte, se está mostrando el siguiente enunciado del ejercicio. Ejercicio 2. Uso objeto de decisión. Leer un número entero y determinar si el número es par o impar. Estamos acá, en la herramienta para iniciar un ejercicio nuevo. Damos doble clic en Inicio y copiamos el enunciado del problema. Leer un número entero y determinar si el número es par o impar. Inicia el proceso de entrada en la solución de un problema. Lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario que ingrese un número y para ello utilizamos un objeto salida y lo ubicamos como primer elemento después de inicio. Dentro del elemento de salida, colocamos el texto entre comillas. Ingrese un número entero. Y después, clic en aceptar. Seguido al objeto de salida debemos de buscar que lo que el usuario ingresa queda almacenado en una variable. Para ello utilizamos el objeto lectura. El objeto lo seleccionamos de la barra de objetos. Lo ubicamos después del objeto de salida. Damos doble clic en el elemento y aparece una ventana llamada Entrada de valores por teclado, donde en la parte superior dice lectura. En la parte interna colocamos el nombre de la variable, donde queremos que guarde el número que el usuario ingresa. Como ejemplo, la variable la vamos a llamar número. Para terminar, damos clic en aceptar. En la solución de problemas, mediante algoritmos, encontramos tres partes esenciales para solucionar un problema: entradas, proceso, salida. Con lo anterior, ya hemos hecho el primer paso, que es tener los elementos de entrada. Ahora vamos a realizar el proceso. Inicia la parte del proceso en la solución de un problema. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Para ello, debemos obtener el residuo de dividir el número por 2 y obtener su residuo. Si el residuo es 0, el número es par, y si el residuo es 1, el número es impar. Para iniciar el proceso, lo primero que vamos a hacer es calcular el residuo. Para ello utilizamos un objeto de asignación. Lo seleccionamos de la barra de objetos y lo agregamos al diagrama después del objeto de lectura. Después damos doble clic en el objeto. En la parte izquierda colocamos el nombre de la variable que va a guardar el residuo, como por ejemplo, le vamos a llamar residuo. En la parte derecha vamos a colocar la fórmula que nos permite obtener el residuo de dividir un número por 2. La fórmula entonces quedaría así: número MOD 2. ¿Por qué por 2? Porque queremos saber si es par, sabiendo que los números par son múltiplos de 2. Si quisiéramos saber si el número es múltiplo de 3, tendríamos que hacer la operación número MOD 3. Teniendo ya calculado el residuo, lo que debemos hacer ahora es utilizar el objeto decisión, quien es el encargado de hacer la pregunta si el residuo es 0 o si el residuo es 1, para poder tomar la decisión. Lo ubicamos en la barra de objetos y lo agregamos debajo del objeto de asignación. Damos doble clic en el objeto y aparece una ventana con el nombre decisión, y en la parte de condición agregamos la condición que nos permite saber si es par o impar. Para ello ingresamos la condición residuo igual 0. Cuando se ejecuta el algoritmo, él se va a hacer la pregunta si residuo igual 0, entonces por verdadero es par, si no, por falso es impar. Si observamos el objeto decisión, encontramos que en la parte derecha hay un sí y en la parte izquierda hay un no. Lo anterior nos indica que por el lado del sí debemos imprimir en pantalla que el número ingresado es par, y por el lado del no imprimimos en pantalla que el número ingresado es impar.
Debemos hacer las dos posibilidades porque no sabemos qué número ingresa el usuario. Vamos a agregar un objeto salida por el lado del sí, del objeto decisión. Damos doble clic en el objeto. En el objeto aparece una ventana llamada salida por pantalla. En la parte de salida escribimos, abro comillas, el número, cierro comillas, coma, número, coma, abro comillas, es par, cierro comillas. Al escribir de esta forma, al ejecutar el algoritmo, la variable número se reemplaza por el valor ingresado al inicio. Por lo tanto, si se ingresa el número 20, se va a imprimir en la pantalla. El número 20 es par. De la misma forma agregamos un objeto salida, pero ahora por el lado del no del objeto decisión. Recuerden que por el lado el no nos indica que el número no es 0. Por lo tanto, el número ingresado es impar. Damos ahora doble clic en el objeto salida e ingresamos el siguiente texto. Abro comillas, el número, cierro comillas, coma, número, coma, abro comillas, es impar, cierro comillas. Si miramos el diagrama completo podemos observar que los dos primeros objetos nos realizan el proceso de entrada en la solución de un algoritmo. Los objetos de asignación y de decisión nos realizan el proceso. Los objetos de salida que se encuentran en el sí y en el no del objeto decisión nos realizan el proceso de salida en la solución de un algoritmo. Vamos ahora a ejecutar el algoritmo. Primero, ingresamos un número par y revisamos que el resultado sea el esperado. Después volvemos a ejecutar el algoritmo, pero ahora ingresamos un número impar y verificamos que el resultado sea el esperado.